Acá tenemos un caso muy particular que podría haber sido un clásico quilombo. Pasó a mayores porque dos modelos y gemelas terminaron secuestrando y torturando a una colega, porque resulta que, me contaron mis informantes, que esta joven había publicado fotos viejas de las hermanitas donde todavía no tenían ningún tuning, y esto las molestó a tal punto que la llevaron a una carretera y ahí le raparon el pelo, la desnudaron y le dieron otro tipo de torturas. Una de las gemelas logró fugarse, pero a esta la engancharon en un aeropuerto y la detuvieron enseguida por la gravedad de los hechos. Un remisero me contó que Jaye Pachón y su gemela Claudia Pachón llevaron a Carolina Muñoz a una carretera escondida y destapada del municipio de Tabio, en Cundinamarca, donde la desnudaron y le raparon la cabeza. Me gusta porque se para como modelo hasta para la foto policial. La modelo secuestradora quedó detenida y mientras toca el pianito ya va pensando que es su próximo desfile. ¿Será por los pasillos del penal colombiano? Dame sonrisa. Ahí está. Ahora de costado, muy bien. Dame más mirada. Excelente. Fija que va para la portada de la revista. Escucha esto porque me cuesta creerlo. Intentaban salir del país con destino República Dominicana en Punta Cana. Resulta que esta mujer ucraniana armó un viaje de Chile, donde se ve que estaba residiendo, hasta Punta Cana, unas vacaciones en familia. ¿Y qué pasó? Hasta acá venía todo normal, pero resulta que el permiso para salir del país de uno de los hijos medio flojo de papeles, y esto le impedía al niño subir al avión. ¿Y qué haría usted, señora? Lo mismo que yo, claro, no viaja mi hijo, no viaja nadie. Bueno, acá se decidió un poco diferente, ya que esta ucraniana, alegando que el viaje, hotelería, etcétera, le había costado muchísimo y no querían perderlo, decidieron abandonar al pibe en una tienda. No te miento. En realidad, la madre llama al padre. ¿Qué onda? Escúchame, el Raulito no lo dejan viajar, que te lo dejo acá en el local y vení a buscarlo que ya sale el vuelo. ¡Nos vemos! Me imagino que fue algo así. Así que el pibito se quedó solari en una tienda a la espera de que vengan a buscarlo. Pero la policía fue alertada de esto e intervino como corresponde. Bueno, en definitiva, el menor está bastante afectado. Está muy alterado, psicológicamente está muy perturbado. Pobre nene, se quedaba sin vacaciones y encima a la buena de Dios en un aeropuerto. El menor iba a quedar a la espera de la llegada de su padre biológico, que lo recogería supuestamente el día de mañana. Y sí, está muy bien que la ucraniana termine así. Mala madre. Lo que sigue. En horas de la mañana logramos contactar al padre biológico y se le entregó mediante un documento interno, de acuerdo a lo estipulado por la Fiscalía y el Tribunal de Familia de Antofagasta. Y en este recorrido por nuestra América narco le toca el turno a Guatemala, con esta camioneta donde padre e hijo la habían cargado con cocos, pero no cualquier coco, era un coco lleno de marihuana. Y gracias a este perro y a estos policías se descubrió en la ruta todo este cargamento de droga que estaba escondido, como decíamos, algunos kilitos en los cocos, pero otros en una rueda de auxilio. Un total de 250 paquetes para este emprendimiento familiar, frustrado por las fuerzas del orden. Viajamos ahora a Buenos Aires y el escuadrón 111-144, que opera en la villa del mismo nombre, logró secuestrar en un allanamiento mucha droga, toda la que vemos en este video, fraccionada, envuelta y lista para la venta. O sea, envenenar a nuestros jóvenes. Había pasta base, tusi, cocaína, marihuana, de todo un poco se encontró. Y nos quedamos en la República Argentina, en la provincia de Salta. Lo que saltó fue toda esta falopa. Son dos casos que ya te cuento bien rapidito. Una pasajera de un taxi que llevaba unas cubiertas rellenas con 24 kilos 332 gramos de cocaína. Tranqui el flete de la señora. Yo me pregunto qué le habrá dicho al taxista para que la lleve con las cubiertas. Y 3 horas más tarde, otro procedimiento. Pero en la bodega, de un micro de larga distancia, detectaron 14 kilos de merca, que venían disimulados en paquetes de medias, y fueron descubiertos por Coti, que no es ni el cantante ni la chica del reality, sino este perro antinarcóticos. Todo esto sucedió sobre la Ruta 50, y en ambos operativos, la Fiscalía Federal de la ciudad de Orán los dejó a todos presos.
Y acá tenemos el caso de un camionero que transportaba harina de soja de Santiago del Estero a Rosario, pero en un procedimiento de los policías, también de Argentina, revisando, dieron con 5 mochilas que venían con 82 kilogramos de cocaína. Y esto es el colmo de los colmos. Y sos de otro país, dirás, oh, ¿en serio pasa eso en Argentina? Y sí, pasa acá. Trasladaban 420 kilogramos de cocaína en la caja de una camioneta de uso oficial de la policía. Los gendarmes se pusieron a controlar un vehículo con apoyo del perro de la fuerza llamado Zipi, que ni lerdo ni perezoso, al mirar esta Toyota Hilux, dijo: acá hay algo raro. Y sí, la ambulancia estaba llena de droga. El vehículo estaba acondicionado para el traslado de detenidos, pero también para el traslado de merca, parece. Resulta que venían 3 en la camioneta, y cuando los para la policía para revisarla por rutina, uno de ellos sale corriendo y a los tiros se termina metiendo dentro de un monte. Dejó tirado los otros 2, y al revisar la carga, encontraron 420 kilos de cocaína. República Dominicana es ahora nuestro destino, narcoturismo. Con el color de la fruta, los agentes antinarcóticos militares y unidades caninas perfilaban decenas de contenedores de tránsito por el país cuando detectaron sustancias extrañas. El camarógrafo se recopó con los planos y mirá toda la merca que capturaron. Parece que la gilada venía de Colombia y tenía como destino Rotterdam, en los Países Bajos. Che, los sellos de los paquetes se parecen a las manchas del test de Rojas. Yo la próxima que me lo hagan y veo una mancha así digo que falopa. 400 paquetes venían en este cargamento y ya está todo en custodia de la policía. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación y esperan ofrecer mayores detalles. Ahora es el turno de Estados Unidos, que en sus fronteras con México también suele encontrar cosas raras. Son como 1.500 troques al día, depende de la temporada. Con tecnología avanzada, funcionarios de aduana en la frontera de Arizona revisan todo lo que llega del otro lado, los cargamentos de frutas frescas, verduras, productos animales, todo lo que ingresa a Estados Unidos. Con la ayuda de un perro entrenado, funcionarios incautaron 146 kilogramos de metanfetamina en un cargamento de carbón. Algunas de las bolsas tenían paquetes con la droga camuflada como troncos y mezcladas con el carbón. Según nos contó el director de los puertos fronterizos en Nogales, Michael, los avances tecnológicos les permiten revisar ahora el 100% de los camiones que llegan al país y así salta la ficha de metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. La droga viene escondida en compartimentos ocultos dentro de cajas, mezcladas entre las frutas o verduras y otros productos. Como siempre, se observa el nerviosismo de los conductores y buscan contradicciones en las declaraciones de la mercancía. Nosotros tuvimos un cargamento de sandías, 75,000 libras de sandías. Cuando buscamos a dónde iba, la dirección era un complejo de apartamentos en Phoenix. 75,000 libras de sandías para un complejo de apartamentos en Phoenix. Cargamento de aguacate, bananos, mangos, tortillas y un montón de otras boludeces son inspeccionados por especialistas en agricultura de aduanas y protección fronteriza y oficiales aduaneros. Está buscando en los mangos insectos o enfermedades que pueden traer esta fruta para prevenir que entre eso a los Estados Unidos. Ah, mirá, y yo creí que estaba preparando unos tragos. Y volvemos a Argentina porque en agosto de este 2024 se desbarató la clandestina más grande de la historia de Córdoba, una provincia de este país. Alta joda, bien armada en el medio de un campo donde no solo había música, baile, chupi, DJ, techengue y quilombo, sino que además había venta libre de todo tipo de droga. Sí, todo. Cocaína, éxtasis, metanfetamina, marihuana y tusi. No faltó ninguna en una multitudinaria fiesta electrónica clandestina en Córdoba, que recaudó millones y que me contaron que se organizó en un campo de la localidad de Los Cedros. ¡Vamos, gente! Se terminó la jodita. ¡Apa, qué caripela! Mucha botellita de agua. Vamos, vayan saliendo que tenemos que hacer unos cuantos narcotest. Mira el perro. No sabe si a la rueda del auto me darle a buscarle falopa.
También realizaron algunos controles de alcoholemia. EPA 188. Estaba rico el vodka con whisky. ¿Creen que solo en entradas y estacionamiento el evento generó unos 70 millones de pesos? 100 autos había estacionados en esta partusa gigante, donde quedó presa hasta esta carpa, porque nadie tenía permiso para nada, mucho menos para vender falopa. Claro está. Che, si ya terminó todo, al menos pongan un lento. Nos vamos a Paraguay, porque en el aeropuerto Silvio Pettirossi engancharon a 2 tipos que pretendían sacar del país más de 2 kilogramos de merca hacia España. Se trata de Francisco Aguilar y Hugo Leguizamón López, 2 chantas que fueron descubiertos por la policía, por este perro y por los escáner. La falopa venía así, no más, bien poco disimulada, envuelta en este papel carbónico, y la idea, como decíamos, era llegar de Lu a Madrid en un vuelo directo. Pero ni bien llegaron al aeropuerto, los perfilaron. El perro olfateó cosas raras y ahora el vuelo directo lo van a tener hacia la cárcel. Esto es Perú. Este es el aeropuerto Jorge Chávez y esta es una alemana que quería llevar 42 kilos de falopa a Europa. Ahí la vemos entrando al aeropuerto con una bocha de equipaje. Tantas cosas llevas, es unos cuantos kilos de cocaína. Cuestión que esta mujer llamada Sandra fue invitada a Perú por las mafias narcos para después enviarla con toda la droga encima. Una propuesta turística rara que tienen los peruanos. Pero volviendo al aeropuerto, mientras esta mujer aguarda para embarcar el equipaje, ya este perro avisa que nota que la cosa no viene muy prolija, así que sin dudarlo es perfilada. Había venido con su esposo. Había venido con su esposo. Él fue el que le entrega las 2 maletas. La alemana es esposada y llevada a las oficinas del Adid Andro, que es la dirección antidrogas, y ahí se vendrá la revisación oficial y el narcotest. Dentro de la maleta venían todos esos paquetes que parecen de comestible, pero no, es todo falopa, con el reactivo cobalto. Con el reactivo diagonal cobalto, lo cual está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para el tal de cocaína. Al menos jugada y sin fichas, se dispuso a colaborar, confesando llevar más droga. Encontramos diferentes tipos de productos comestibles, como harina de maíz, harina de salvado, harina de linaza y harina de fafa. De esa había un montón. Arme Frank. Y regresamos enseguida a Paraguay, porque estos artefactos que parecen ser bobinas eléctricas, que ni idea para qué sirven, pero en este caso venían muy bien para guardar merca. Me indigna mucho las herramientas que suelen tener los polis. Un tramontina, una navaja. No puede haber una caja de herramientas antinarcóticos. Bueno, perdón. Como vemos, lejos de circuitos eléctricos, dentro de estas carcasas venía toda la munda que los narcos intentaban llevar a Tailandia. Ahí me manda mensaje mi tío que es electricista y me aclara que no son bobinas, que son fusibles de cuchilla, sean lo que sean. Venían 5 cajas y cada caja traía 3 de estos artefactos llenos de cocaína. Era una encomienda que se había despachado en Ciudad del Este, donde obvio todo es raro, y se envió al aeropuerto Pettirossi para reenviarla hacia el país asiático. El tema de las encomiendas aéreas sigue siendo una de las modalidades más utilizadas por las organizaciones criminales. Prueba de narcotest y azul turquesa, indicativo para alcaloide de cocaína. Se encuentra usted detenido. Sí, usted que está mirando. Y ahora, nuestro momento mula. Viene llegando casos de Burriers en nuestro video de hoy. El aeropuerto Jorge Chávez de Perú. La sudoración, el nerviosismo, tienen pasaportes nuevos, el pasaje es de reciente compra. Estos son los indicios para perfilar a este tipo de viajeros que intentan sacar droga metidas en sus estómagos, ¿viste? Y vos que creías que te estabas comiendo al gulero, esta gente se mete esas cosas en la panza. Este tipo es Ier Panaifo. Llegó al aeropuerto tranqui con su mochilita así nomás, de liviano. Se iba para Filipinas, pero cuando va a hacer el check-in lo perfilan y lo llevan a revisación de escáner. Ahí ven que la barriga viene rara, y no por falta de ejercicio. Del aeropuerto es trasladado al hospital y le encuentran todas esas bolsitas con falopa,
¿Cómo se meten eso por la boca? No tengo idea. Sacarlo es más fácil. Obvio. ¿Estás conforme? No. Todo eso es lo que hace evacuado. Este otro es Ángel Rodríguez, también burrier de profesión. Ahí también lo vemos llegando con su maleta, tirando un par de WhatsApp a los amigos o a los narcos que lo contrataron. Pero el equipo venía liviano porque acá también la carga importante la traía. La cápsula que es ingerida puede reventarse y provocar un daño grave que puede llevar hasta la muerte. Sí, pero no les importa nada. Bueno, sí, la guita les importa. Esta gente no se quiere. Como se puede observar, tiene 1K 244G este Juan Sagastegui Mazuelo. Y también lo pescaron con esas cápsulas negras que veíamos en pantalla, con la idea de llegar a España. Y este otro es Julio Benítez Ormeño, que lo agarraron con 42 bolsitas de droga, todas en el estómago, una modalidad tan usada como peligrosa. Y ahora nos vamos a Brasil. Mirá la panza que tiene. Espera, sextillizo por lo menos. Terrible embarazo. Esta mujer va a parir en vivo. ¿Me jodes? ¿En serio? Son 6, parto en vivo, no me muero. Y vienen música. Kill de marihuana lo que tenía pegado al cuerpo esta falsa embarazada. Y sí, muy sospechosa esa panza. Y acá otro caso similar, pero con otro tipo de producción, porque esta mujer de nacionalidad boliviana intentaba camuflar droga en estos calzones rojos y simular también un embarazo mucho más trucho que el anterior. Mirá esa panza rara, acá no te dan el asiento en ningún transporte, mamo. Y resulta que era merca lo que llevaba escondido. Unos paquetes con 2 kilos de cocaína para hacer venda en San Pablo. Le habían pagado $500 y ahora lo que va a ser un verdadero parto son los años de cárcel que le esperan. Este caso sucede en Perú, pero es súper internacional porque involucra a una mexicana y un tano que, con 3 kilitos de falopa cada uno, intentaban llegar a París. Miriam y Salvatore tenían valijas con doble fondo para esconder la cocaína, la caripela de estos dos pobrecitos y por lo pronto lo más cercano a Francia, este azul que da la prueba de narcotest. Y la policía colombiana también pescó otro tipo, utilizando la modalidad de cápsulas en el estómago. Si marca azul turquesa, es preliminar para cocaína. Este tipo que vemos detenido y de espaldas pretendía sacar del país varios kilos de cocaína en su vientre, pero el body scanner lo delató y se va a comer no solo cápsulas, sino una cana bastante larga. Colombia y el aeropuerto del Dorado una vez más son protagonistas, y en este caso, con una forma de camuflar droga que hasta ahora nos resulta nueva, porque la marihuana de este video venía en estos tubos de silicona líquida, que fueron escaneados con la última tecnología que tienen en el aeropuerto, y ahí pudieron observar que los tubos por dentro venían raros. Eran 16 kilogramos de marihuana lo que intentaban traficar en estos artículos a la isla de San Andrés. Este resultado se logra gracias a la efectiva labor de nuestros uniformados, que la mente revisan los escáner donde perfilan la mercancía. Otro tipo de emergencia. Hace un rato te mostrábamos cómo utilizaban un vehículo de bomberos para traficar drogas, y en este caso, similar se trataba de una ambulancia. En una unidad de traslado y de alta complejidad viajaban 2 trabajadores y una supuesta paciente que se dirigían desde Salta hacia Buenos Aires. Luego de respuestas incongruentes, notaron que la mujer supuestamente en estado de salud grave a simple vista poseía suero, pero el mismo no estaba colocado. Los tornillos removidos debajo de la camilla dieron con el hallazgo de un doble fondo que contenía paquetes con la cocaína. También hallaron ladrillos dentro de los bolsos de los ocupantes y en el interior de un mueble se contabilizaron un total de 129 paquetes que al ser sometidos a la prueba de campo narcotest dio resultado positivo para cocaína con un peso de 134 kilogramos y 229 gramos, lo que hizo que las 3 personas, los falsos médicos y la falsa paciente quedaran detenidos. Contrabando tecno. Ya dijimos que cualquier producto puede ser un objeto de contrabando y sobre todo si se trata de tecnología. Un padre y su hija intentaron ingresar artículos tecnológicos escondidos en un auto que estaba acondicionado para el contrabando.
Ambos ciudadanos brasileros intentaron ingresar a Argentina por el puente internacional Tancred Nuevis, en la ciudad de Puerto Iguazú. Los agentes descubrieron la mercadería escondida en los laterales del baúl, en los zócalos traseros y en los respaldos gracias al camión escáner de la aduana. Durante las preguntas de rutina, el personal aduanero notó cierto nerviosismo en el conductor y en su hija. Si bien los ciudadanos brasileros aseguraron que no tenían nada para declarar, los agentes del organismo sospechaban que no les decían la verdad. Creían que podrían estar escondiendo algo en su dado, ya que este tipo de vehículo suele ser acondicionado y utilizado para el contrabando. Cuando inspeccionaron los lugares indicados por el escáner, encontraron 165 artículos tecnológicos que intentaban ingresar al país de contrabando. Había 25 teléfonos celulares de varias marcas y modelos. Ya vimos en varios de nuestros videos cómo los animales son víctimas del contrabando: pájaros, gecos o, como en este caso, serpientes, arañas y hasta un ciempiés. Personal de gendarmería en la provincia de Corrientes hallaron a dichas especies cuando inspeccionaron la bodega de un colectivo de larga distancia que provenía de Misiones y se dirigía a Buenos Aires. Al momento de la inspección en el sector de la bodega, los funcionarios detectaron animales vivos dentro de 2 valijas. Se trataba de 90 serpientes, 236 arañas de distintas especies y un ciempiés. Ante esta situación, los gendarmes lograron identificar al pasajero propietario del equipaje, quien por orden de la Fiscalía Ambiental y Rural de Santo Tomé y la Oficina de Flora y Fauna fue detenido. ¿Qué tenía el bidón? Hace unos meses, un informe de la ONU encendió las alarmas ante el avance de distintas drogas en el mundo, entre las que se encuentra la ketamina y el fentanilo como las más preocupantes. En este caso, agentes especializados de la aduana secuestraron 30 de ketamina en el paso fronterizo Posadas Encarnación. La droga incautada tenía un valor superior a los 10 millones de pesos. Todo comenzó cuando un automóvil ocupado por 4 ciudadanos paraguayos intentaba atravesar la frontera y seguir viaje hacia la ciudad de Buenos Aires. Cuando el personal de la aduana les consultó acerca de los 2 grandes bidones que llevaban en el baúl, las inconsistentes respuestas llamaron la atención, por lo que se procedió a analizar la sustancia que dio positivo para ketamina y fentanilo, dando detención a estas personas. El procedimiento comenzó cuando, llegando la noche, un vehículo de dominio paraguayo se presentó en la frontera con intenciones de ingresar a la Argentina. Cuando los agentes aduaneros allí presentes le realizaron las preguntas de rigor al conductor, lo notaron nervioso y evasivo.